Hola a todos, bienvenidos al 39º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo el tema de recursividad. Hasta ahora en los tutoriales pasados estuvimos utilizando funciones y lo que hacíamos era invocar estas funciones desde la parte principal de nuestro programa o también invocamos funciones desde otras funciones. Lo que vamos a estar haciendo hoy es invocar una función desde esa misma función, es decir, que la función se llame a sí misma. Esto es lo que se denomina recursividad o recursión, el hecho de que una función se llame a sí misma. Para explicar la recursión y cómo funciona, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es calcular el factorial, y nuestro programa va a constar de una función que se va a llamar factorial, a la cual le vamos a pasar un número, y lo que queremos es calcular el factorial de ese número. Entonces la función, si n es igual a 0 o n es igual a 1, nos va a devolver 1, y si n es mayor que 1, la función va a calcular el resultado multiplicando n por factorial de n-1. Es decir, la función ahí es cuando se llama a sí misma. Luego le pedimos el número al usuario e imprimimos el resultado final de la función. Entonces fíjense que ahí es la línea donde la función se llama a sí misma. El resultado lo calcula como n por factorial de n-1, entonces se llama a sí misma pero con otro parámetro. Y va a suceder lo mismo, la función se va a estar llamando a sí misma hasta que n sea igual a 0 o n igual a 1. Cuando se llama la función factorial con n igual a 0 o n igual a 1, nos va a devolver el resultado 1 y se van a ir resolviendo todos los resultados anteriores hasta llegar al resultado final, el cual se va a imprimir por pantalla. Entonces vamos a explicar cómo funciona la función. Tenemos la parte principal del programa, en la cual tenemos la variable número, que en este caso de ejemplo va a ser 5. Y vamos a tener la primera llamada a la función factorial, la cual va a tener dos variables locales, n y resultado, y n va a hacer referencia al número que nosotros pasamos en la parte principal. Y resultado se va a calcular, si recuerdan, n por factorial de n-1. Entonces se va a llamar de nuevo a la función factorial por segunda vez y se le va a pasar el parámetro n-1, es decir, 4. Resultado dentro de la segunda llamada a la función se va a calcular como 4 por factorial de 3. Entonces en la tercera llamada a la función n va a ser igual a 3. Acá de nuevo se va a llamar a la función factorial con n igual a 2. Y finalmente se llama por última vez a la función, en la cual n va a ser igual a 1. Y como dijimos en la definición de la función, si n es igual a 1 o n es igual a 0, resultado va a ser igual a 1. Entonces finaliza la ejecución de la función y queda en la parte del return el resultado igual a 1. Este se le va a pasar a la función 4 y se va a poder calcular el resultado como 2 por factorial de n-1, que es 1. Luego finaliza la ejecución de la función 4 y queda en la parte del return el valor 2, y de esta forma se calcula el resultado de la tercera llamada a la función como 3 por 2 y nos da el resultado 6, y así sucesivamente van finalizando todas las ejecuciones de las funciones y se devuelven los resultados para calcular el resultado de la llamada anterior. Entonces tenemos el resultado 20 en la segunda llamada y este resultado se va a pasar a la primera llamada de la función, se va a calcular el resultado 120, finaliza la ejecución de la primera función y se imprime el resultado 120 por pantalla. Y bueno, si recuerdan, en los tutoriales pasados vimos un ejemplo también de cálculo de un factorial, pero era mediante iteración, era con un bucle for. Entonces tengan en cuenta que con recursividad o con iteración se pueden realizar los mismos trabajos. Lo que sí deben saber es que hay veces de que no es tan fácil convertir una función que es recursiva en una iteración con un bucle while o con un bucle for. También deben fijarse de que la versión recursiva puede llegar a ser más elegante, más legible y también puede representar de una mejor forma al cálculo matemático real. Y finalmente es importante que sepan de que las versiones iterativas, es decir, con un bucle for o con un bucle while, suelen ser más efectivas que la recursión, ya que la recursión consta de muchas llamadas a funciones, las cuales tienen un costo computacional importante. Y bueno, para finalizar el tutorial vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a calcular los números de Fibonacci. Para los que no saben, los números de Fibonacci se ven algo así. Es una serie de números infinitas, de la cual sabemos solo los primeros dos.
el número en la posición 1 y el número en la posición 2, ambos valen 1. Y vamos a calcular los demás números sumando los dos anteriores. Entonces sumamos el primero y el segundo y obtenemos el tercero. Luego sumamos el segundo y el tercero y obtenemos el cuarto. Luego sumamos el tercero y el cuarto y obtenemos el quinto, y así sucesivamente vamos obteniendo todos los números de la serie. En nuestro programa lo que vamos a hacer es calcular el número n de Fibonacci, es decir, el número que está en la posición n de la serie. Y nuestro programa va a constar de una función que se llama Fibonacci, a la cual le pasamos la posición del número que queremos saber. Y la función va a devolver 1 si n es igual a 1 o n igual a 2, como vimos en la serie. En la posición 1 y en la posición 2 sabemos que el valor es 1. Y si n es mayor que 2, lo que va a hacer es calcular los dos números Fibonacci anteriores, Fibonacci n-1 y Fibonacci n-2, y la suma va a ser el número de la serie en la posición n. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese un número y vamos a imprimir el resultado final de la función Fibonacci. Si se fijan, igual que en el ejemplo anterior, la función Fibonacci se va a llamar a sí misma hasta que n sea igual a 1 o n sea igual a 2. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Tenemos todos los números de la serie, le vamos a poner una indexación, así sabemos de qué posición estamos hablando. Y vamos a calcular, por ejemplo, n igual a 10. Es decir, nosotros queremos calcular el 55. Recuerden que no conocemos ningún otro número que no sea el primero y el segundo. Todos los demás números son incógnitos para nosotros. Y queremos calcular el n igual a 10. Entonces tenemos n igual a 10 abajo, es el que queremos conocer. Y para esto lo único que sabemos es cuánto vale n igual a 1 y n igual a 2. Entonces para calcular el décimo necesitamos el noveno y el octavo. Como ven, tenemos dos caminos. Ahora tenemos que conocer el octavo y también el noveno. Pero en este caso de ejemplo vamos a ir por uno de los dos caminos que tenemos cada vez que llamamos a la función. Entonces para calcular el n igual a 9 necesitamos el n igual a 8 y el n igual a 7. De nuevo nuestros caminos se bifurcan y vamos a calcular solo el octavo. Para calcular el octavo necesitamos el séptimo y el sexto. Y nuevamente va a pasar lo mismo, que nuestro camino se bifurca y tenemos que calcular el n igual a 6 y el n igual a 7. En nuestro caso vamos a calcular el n igual a 7, necesitamos el n igual a 6 y el n igual a 5. Para el n igual a 6 necesitamos el n igual a 4 y el n igual a 5. Y así sucesivamente necesitamos calcular todos hasta que llegamos a n igual a 1 y n igual a 2. Y aquí es donde podemos calcular n igual a 3, sumando n igual a 1 y n igual a 2. Entonces sumamos los dos primeros y obtenemos n igual a 3. Luego tenemos el 2 y el 3, calculamos el cuarto. Tenemos el tercero y el cuarto, calculamos el quinto. Y así sucesivamente vamos calculando todos los números hasta llegar a la posición 8 y 9, en la cual ya podemos calcular el de la posición 10, que es el 55. Y ya tenemos nuestro problema resuelto. Entonces, fíjense que nuestro programa empieza desde el número 55 y cada vez que llamamos a la función Fibonacci, esta se invoca a sí misma dos veces, al 21 y al 34. Para calcular cada uno de esos necesitamos dos números y así sucesivamente. Para calcular cada uno de los números vamos a necesitar dos más. Fíjense que la serie de llamadas a la función Fibonacci finaliza siempre en los valores 1, que son los valores que conocemos de la serie. A partir de esos valores vamos obteniendo los números que están en la parte superior, y una vez que obtengamos todos, vamos yendo para arriba por las ramas hasta que llegamos al número 55. Y bueno, eso fue todo por hoy, y los espero en el próximo tutorial. Chau.